Estoy en comunicación telefónica vía Zoom con el señor expresidente de la República de Bolivia y actual candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Mesa. Presidente Mesa, ¿qué nos puede decir del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que se dice que tiene vinculación con su agrupación Comunidad Ciudadana? Incluso fue elegido por ustedes para que esté de magistrado en el tribunal. Primero, la consideración personal de Salvador Romero. Se trata de uno de los especialistas más importantes de América Latina, no de Bolivia, de América Latina en temas electorales. Después de haber sido presidente de la Corte Nacional Electoral, que fue precisamente la que administró el proceso electoral que dio lugar al triunfo del presidente Morales en 2005. Él era presidente de la Corte Nacional Electoral entonces. Él ha llevado adelante a lo largo de estos años una intensa actividad internacional como especialista en temas electorales. Su característica de profesionalidad es impecable, su honestidad está fuera de duda, y en efecto yo tengo una amistad con el señor Salvador Romero, y cuando yo fui presidente lo nombré como representante del presidente, como corresponde a la Constitución Política del Estado. Romero una perdón que termine. Una amistad con usted. Perdón que termine. Discúlpeme que termine. Yo lo nombré como representante de mi gobierno, como era de la Constitución, como era lógico por la Constitución, como miembro del Tribunal Supremo Electoral, como miembro de la Corte Nacional Electoral. Yo puedo decirle que tengo amistad con el señor Samuel Doria Medina. Tengo que decirle que tengo amistad con muchísimos políticos. He tenido relación con el presidente Morales. He trabajado como portavoz del presidente Morales en el tema del mar. ¿Eso me vincula al MAS? El hecho de que uno tenga una relación preexistente que uno no presume tiene alguna característica, por supuesto que no tiene ningún efecto negativo. Yo me siento perfectamente tranquilo, tengo una amistad de muchísimos años con el señor Romero, muchísimo antes de que él fuera especialista y antes de que yo lo nombrara, por lo tanto no veo ninguna relación de crisis ni problema alguno. ¿Por qué el señor Romero y algunas autoridades políticas siguen insistiendo que en Bolivia hubo fraude, cuando grandes científicos, investigadores dicen que no hubo fraude en Bolivia? ¿Por qué siguen insistiendo con eso desde hace varios meses? Porque hubo un fraude monumental, un fraude gigantesco, un fraude vergonzoso, porque el presidente Morales fue protagonista de un fraude, como lo prueban dos elementos. La sucesión de investigaciones probadas científica y documentalmente por la Organización de Estados Americanos, respaldadas por la Unión Europea. No solamente se trata de un informe oficial de la Organización de Estados Americanos, sino que ese informe ha sido respaldado por la Unión Europea. Esos documentos están fuera de discusión y no hay ningún elemento en función de los informes que han dado algunos especialistas sobre estadísticas sesgadas y parciales, que no ven un informe de más de 60 páginas de la OEA que pueda demostrar lo contrario. Por supuesto que hubo un fraude escandaloso que nos robó la elección, al país y a mí en particular. Presidente Mesa, usted cuando gobernó vio la situación de crisis y renunció porque no se sintió capaz para seguir gobernando. ¿Qué garantía tiene el boliviano de que usted ahora esté capacitado para cumplir un mandato presidencial? Eso de que yo no estaba capaz para gobernar es su interpretación. Yo renuncié por una razón de derechos humanos. Yo renuncié porque no estaba dispuesto a repetir el libreto al que me había opuesto, que se había vivido el año 2003 con 67 compatriotas muertos por acción de las Fuerzas Armadas. Yo no estaba dispuesto en esa crisis política que generaba una tensión y una presión para obligarme a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, a hacerlo porque no estaba dispuesto a matar a mis compatriotas. Por lo tanto, nada de que yo no estaba capacitado para gobernar. Fue una decisión ética, de valentía. Fue una acción valiente. Esta palabra de incapacidad. Por eso le pregunto, presidente. No hay ninguna razón equivalente. Si uno no puede resolver algo es porque no está capacitado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, por favor, nadie está... No se sienta claro, presidente. No se sienta usted tocado. No. Simplemente le estoy haciendo una aclaración. Usted es un intelectual. Una aclaración que me parece que la palabra capacidad. Si me va a permitir hablar, le voy a agradecer mucho. Si no me va a permitir habber, me retiro. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablo, déjeme terminar, por favor. Bueno, presidente. Una vez que termine, me contesta usted. Está bien, presidente. ¿Trabajamos así o no trabajamos así? Sí. Ok, por favor. Entonces, hable usted y luego me deja hablar a mí. Cuando yo termine, usted me contradiga. ¿Ok? Adelante con la palabra.
Presidente Mesa, la señora María Galindo y otras personas decían que, que hubo una reunión en la Universidad Católica para planificar el golpe o la salida del presidente Morales. Entre ellas, usted participó, según estos trascendidos. ¿Qué nos puede decir al respecto? La sucesión constitucional que se produjo en Bolivia tiene que ver con un elemento clave. El presidente Morales renunció a la presidencia, pero intencionalmente obligó a cortar todo el proceso de sucesión constitucional que contempla la Carta Magna. Renunció el vicepresidente, renunció la presidenta del Senado, renunció el presidente de la Cámara de Diputados y renunció el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. En consecuencia, se generó un vacío intencional, malintencionado por parte del presidente Morales. Desde el punto de vista de la sucesión constitucional, el Tribunal Constitucional de Bolivia emitió una declaración indicando que no se podía aceptar un vacío de poder y que en consecuencia, en la línea estricta de sucesión constitucional, le correspondía a la segunda vicepresidenta del Senado hacerse cargo de la presidencia, cosa que es lo que se hizo. La señora Yanine Áñez fue presidenta en función de esa línea constitucional. No hay ningún elemento que tenga que ver con ningún efecto. Se dice que la línea sucesoria muere en la Cámara de Diputados, que en el caso de renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, asumiría el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Nunca se dice la segunda vicepresidente de senadores. La declaración constitucional del Tribunal Constitucional de Bolivia, cuando se produce un vacío de poder que no puede existir en una constitución ni en un país democrático, es muy clara. Al establecerse esa realidad del vacío de poder, el Tribunal Constitucional hizo una interpretación correcta de que no se podía generar un vacío de poder en Bolivia y por lo tanto, como el primer cargo en términos de las cámaras de diputados y senadores era la segunda vicepresidencia del Senado, fue una declaración del Tribunal Constitucional con una correcta interpretación frente al vacío de poder de colocar a la señora Yanine Áñez como presidenta. ¿Usted piensa que se debe realizar las elecciones este año o está de acuerdo con la postura de la senadora del Beni a cargo de la presidencia, Yanine Áñez, que dice que no hay condiciones sanitarias para hacerlo? El Tribunal Constitucional ha sido muy claro. La elección tiene que ser el 2020 y la transmisión de mando tiene que ser el 2020. Por lo tanto, de manera imperativa, para respetar la Constitución, el proceso electoral tiene que realizarse el 2020 y el nuevo presidente tiene que estar posesionado antes del 31 de diciembre de 2020. El embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Mohamed Mostajo Raji, se fue de Bolivia, siendo una persona que está denunciada por el tema respiradores, una causa que tiene al ex ministro de Salud, el doctor Marcelo Navaja, en prisión, y ayer apresaron al cónsul boliviano en Barcelona, Alberto Pareja Lozada. Piensa que Yanine Áñez, si es que abandona el poder, tanto por renuncia o por un nuevo presidente que asuma, ella puede huir del país. Piensa que es necesario aprobar una ley para que los ministros y Áñez, luego de finalizado su gestión, sigan en Bolivia, como proponen, entre otros, el senador, que no es masista ni tampoco es del partido de Áñez, el potosino Edwin Rodríguez. Lo que tenemos que hacer es una investigación sobre el proceso del gobierno del presidente Morales de 14 años y establecer un enjuiciamiento a sus responsabilidades de corrupción y de despilfarro. Si se hubiera producido una situación equivalente y hay una irregularidad muy clara en el tema de la compra de respiradores, también hay que hacer una investigación. Aquí no se trata de preguntarse si van a huir o no van a huir. La presidenta Áñez es presidenta constitucional de Bolivia hasta tanto se produzca el proceso electoral y cuando termine su mandato habrá que hacer las investigaciones que el caso amerite y si hay responsabilidades establecerlas. Aquí la pregunta es, ¿tenemos que ser justos en la investigación del gobierno de Morales? Sí, en el gobierno de Áñez en caso de irregularidades también. ¿Piensa que no hay irregularidades en el gobierno de Áñez? Porque usted dice en caso de Acabo de mencionar que sí. Acabo de mencionar que sí, no sé si usted me ha escuchado bien. ¿Qué piensa de la actitud del embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohamed Mostajo, que habiendo sido denunciado penalmente, se ha ido o ha huido, el término que usted quiera aplicar, de Bolivia?
Yo pienso que cualquier autoridad que tiene una responsabilidad sobre una acción específica y que está siendo sometida a una investigación, tiene que estar presente en esa investigación y tiene que responder a las convocatorias de esa investigación. No hay ninguna orden de aprehensión contra ese señor, pero en todo caso mi impresión es que si es citado tiene que asistir. ¿Qué opina de la situación de Boliviana de Aviación? Porque muchas diputadas que incluso aparentemente respaldan su candidatura denunciaron este hecho de corrupción o supuesto hecho de corrupción del gobierno danés. Opino lo mismo que podría opinar de la cantidad de irregularidades y corrupción sistemática que vivió BOA cuando el presidente Morales fue presidente. ¿Qué opino de las irregularidades del presidente Morales y de la corrupción de su gobierno? Opino que deben ser investigadas. Cualquier caso de corrupción, no tengo pruebas fehacientes en el caso que se hayan presentado sobre la cuestión de BOA en el gobierno de la presidenta Áñez, deberá ser investigado. Pero lo que usted me está haciendo es un interrogatorio sobre presunciones de corrupción. Dicen que hay un trascendido. Esa no es una forma de plantear una entrevista en la que se planteen posibilidades objetivas y documentadas. Es decir, hay esta acusación en concreto y mi opinión es una denuncias hay de la diputada Mayón, de la diputada San Martín, de la diputada Nina. Deben ser investigadas. Deben ser investigadas. Por eso le pregunto. Deben ser investigadas. Ah, bueno. ¿Qué opina del contexto internacional que está viviendo Bolivia, ya que hay países que no reconocen a Jeanine Áñez como presidente? Caso de Argentina, caso de México, entre otros. Opino que hay una internacional que trata de respaldar las irregularidades de Evo Morales y trata de justificar cualquier cosa que Evo Morales haya hecho y que forman parte de un paquete ideológico que no le interesa desde el punto de vista de la legalidad establecer si nuestro nivel de sucesión constitucional fue correcto o no fue correcto. En consecuencia, son decisiones que toman esos países que por supuesto no comparto. Yo considero que la presidenta, a quien critico porque no debía ser candidata, a quien una presidenta que pueda ser cuestionada en su legitimidad como sucesora de Evo Morales. Usted, que es un hombre relacionado con la cultura, un intelectual en su país, ¿qué opina del cierre del Ministerio de Culturas y Turismo? Que es un error, que es algo inaceptable y que además vulnera las potestades de la presidenta. La presidenta no puede modificar ministerios, ni agrandarlos, ni reducirlos, porque es una presidenta con un solo encargo, llevar adelante el proceso electoral y el encargo sobrevenido del coronavirus. No tiene que extralimitarse en sus funciones constitucionales y eso es lo que ha hecho. ¿Cuál es la solución mejor para su país? Proceso electoral lo más rápido posible. ¿Usted tiene relación o la tuvo con el entonces candidato Fernando Camacho? No, yo no conocía a Fernando Camacho antes del proceso electoral. Hemos tenido un par de reuniones, como las he tenido con otros candidatos ya en el proceso electoral, pero no en el proceso previo. No tengo ninguna relación personal y particular, salvo de conocerlo. Porque había un trascendido de que usted y Camacho estaban de acuerdo de que se pase la sede del Poder Judicial de Sucre a Santa Cruz. Esa es una información completamente falsa, falsa de toda falsedad. Nunca existió tal documento ni tal acuerdo. ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene para las colectividades bolivianas en el exterior? Primero, establecer una línea de reconocimiento de que hay experiencia de vida de los compatriotas que viven fuera de Bolivia para, por ejemplo, poder aspirar a ser cónsules en la representación de Bolivia en los países en los que tenemos colonias importantes, como es el caso de la Argentina. Segundo, establecer una línea de repatriación adecuada con opciones de trabajo consistentes y que se les permita traer sus enseres y sus pertenencias sin los trámites burocráticos y de extorsión que a veces se producen en el proceso de aduanas o en el proceso de retorno. Que se establezcan características del país que le permitan a un boliviano retornar a Bolivia. Pero esa es una situación muy complicada ahora porque la situación del coronavirus aquí en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, va a plantear respuestas de emergencia que probablemente nos va a detener un poco de tiempo o nos va a demandar un poco más de tiempo para poder generar condiciones adecuadas para el retorno de nuestros compatriotas. ¿Cómo calificaría del 1 al 10 la gestión de Jeanine Áñez en estos casos? No hago calificaciones de carácter valorativo de 1 a 10. Simplemente creo que hay que hacer una evaluación de lo que está haciendo y creo que no es eficiente en general.
Si usted como historiador, ¿cómo calificaría Áñez? ¿Como un régimen similar, como algunos dicen, a García Mesa? No, por favor, haga el favor. Es una presidenta de transición, eso es lo que es. ¿Qué ocurrió en Sencata y Sacaba? Muchos la califican como masacre, incluso la comunidad internacional. Para usted, ¿qué es lo ocurrido? Fue un momento muy complicado, fue un momento en el que hubo una provocación de violencia por parte de manifestantes vinculados al movimiento al socialismo, sobre todo en el caso de Sencata, con la intención de destruir las reservas de combustible que existían, que tenía que ver con la provocación que hizo el expresidente Morales, que telefónicamente pidió que se bloquearan las ciudades y que se las desabasteciera, lo cual es un hecho criminal en un expresidente. La reacción de las Fuerzas Armadas para controlar esa situación, en mi opinión, fue desproporcionada y debe ser investigada. Un mensaje final para los bolivianos, usted como candidato presidencial, ¿qué es comunidad ciudadana? ¿Cuál es el objetivo? Comunidad Ciudadana es una alianza política que pretende una transformación del modelo productivo, que pretende que Bolivia deje de ser un país basado en el extractivismo y el rentismo, que reconoce la igualdad, que reconoce el Estado plurinacional, que cree que hay que mantener los bonos, que son cosas positivas, que cree que tenemos que hacer un cambio de modelo energético y un cambio de producción, que cree que tiene que haber una diversificación económica y que está absolutamente convencida que la igualdad, la lucha contra el racismo, la lucha en favor de los intereses de los más desposeídos es una de las prioridades fundamentales de cualquier sociedad organizada. Muchas gracias, presidente Mesa. Espero que se haya sentido conforme y bueno, mi función es preguntar. Si usted se incomodó, bueno, esto no lo puedo prever. No me incomodé por las preguntas, me incomodé por las interrupciones. Yo no tengo ningún problema en que la pregunta sea dura, como usted ha podido probar, pero lo que no me gusta es que me interrumpan cuando es repreguntar, presidente Mesa. Muchas gracias. Cuando uno termina de hablar, ningún problema en que repregunte 200 veces, pero déjeme terminar la explicación. Usted me interrumpió mientras estaba contestando con una repregunta. Lo lógico es, el entrevistado termina y usted repregunta. Yo he hecho periodismo durante casi un cuarto de siglo y algo sé del tema. Sí. Ojalá que sepa de gobernar si el pueblo le dije. Muchas gracias. Hasta luego.